Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Es un gusto y un placer enorme el tener la oportunidad de dirigirme a ustedes nuevamente en la antesala de un macabro viaje a través de la desolada carretera. En esta ocasión, tendremos relatos muy variados del terror. Relatos que tienen que ver con peregrinaciones de fe, que muchas veces se hacen entre personas no vivas. Escalofriantes apariciones en salas de cine. También relatos que tienen que ver con la tabla Ouija y la tecnología. Y cerrando con broche de oro este viaje, una muy terrorífica experiencia que sucedió en una carretera de México y que estoy seguro, debido a su naturaleza, se va a quedar con ustedes esta noche. Queridos pasajeros, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque nuestro viaje está por dar inicio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Camino a San Juan. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Les escribe Miguel Mejía desde León, Guanajuato. Esta noche para contarles una historia que precisamente por las fechas en que atravesamos ha venido a mi memoria. Si ustedes no están familiarizados con este acto de devoción, conductor y pasajeros, quiero brindarles un poco de contexto. Y es que, entre los meses de enero y febrero, cada año, miles de peregrinos fieles y devotos caminan hasta la Basílica de San Juan de los Lagos, ubicada en Jalisco, para dar gracias a la Virgen o pagar mandas por los favores recibidos durante el año, ya que se afirma la Virgen de San Juan es muy milagrosa. Pues bien, les platico. Yo nunca he sido una persona especialmente miedosa. Crecí escuchando historias del camino, de aparecidos, de promesas cumplidas y otras que se quedaron a medio andar. Por eso, cuando decidí hacer la peregrinación a San Juan de los Lagos, no iba buscando señales ni milagros extraños. Iba por fe y por costumbre, como muchos. Salimos de noche, cuando el aire todavía corta la piel y los pensamientos pesan más que la mochila. Éramos un grupo grande, de esos que avanzan con rezos murmurados, pasos cansados y el sonido constante de los tenis golpeando el asfalto. Adelante, siempre adelante, iba un viejito. Lo noté desde las primeras horas. Caminaba solo, unos metros por delante del grupo, encorvado pero firme. Usaba un sombrero viejo de ala ancha y un bastón que apenas tocaba el suelo. Su paso era lento pero constante. Tan constante que, por más que apurábamos el paso, nunca lográbamos alcanzarlo. «Ahorita lo rebasamos», dijo alguien a mi lado. Pero no pasó. Conforme avanzaba la noche, el cansancio empezó a hacer mella. Algunos se quedaban atrás, otros se adelantaban un poco, pero el viejito siempre estaba ahí, a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, como si caminara en otro ritmo, uno que no obedecía al nuestro. Me llamó la atención su edad. No exagero al decir que parecía muy, muy anciano. La espalda casi doblada, el cuerpo delgado como una rama seca, y aún así no se detenía, no descansaba, no pedía agua, no volteaba. Varias veces pensé en acercarme para ofrecerle ayuda. Nadie debería caminar solo a esa edad, menos de noche, menos tantos kilómetros. Pero cada vez que intentaba acelerar el paso, algo me detenía. No era miedo exactamente, era una sensación extraña, como si el camino se alargara solo para él. El silencio de la madrugada empezó a pesar. Solo se escuchaban los pasos, alguna oración perdida y el viento cruzando los campos. A veces, juraría que el bastón del anciano no hacía ruido. Otras veces, parecía que su sombra
no coincidía con la luz de las lámparas. ¿Quién es ese señor?, pregunté finalmente a una mujer que caminaba cerca de mí. Ella frunció el ceño y miró hacia adelante. ¿Cuál señor?, señalé. El viejito, el que vaya adelante desde hace rato. La mujer observó unos segundos y negó con la cabeza. Pues sí lo veo, pero pensé que venía contigo. No supe qué responder. Conforme amanecía, la figura del anciano seguía igual. No parecía afectarle el frío ni el cansancio. Mientras nosotros nos encogíamos, nos estirábamos, nos quejábamos en silencio, él avanzaba como si el camino no existiera. Nunca le vimos la cara. Siempre de espaldas. Siempre un poco más adelante. Cuando el sol comenzó a salir, algunos peregrinos se nos adelantaron. Jóvenes fuertes, decididos a llegar temprano a San Juan. Pensé que alguno de ellos lo rebasaría, pero no, ni siquiera ellos lograron alcanzarlo. Era como si el viejito perteneciera al camino mismo. Horas después, cuando por fin divisamos las primeras casas de San Juan de los Lagos, sentí alivio. El cansancio ya era profundo, de ese que te hace pensar solo en sentarte, en quitarte los zapatos, en dormir. Entramos al pueblo en grupo. El ruido volvió poco a poco. Carros, vendedores, campanas. Instintivamente, busqué al anciano. No estaba, ni adelante, ni a los lados, ni detrás. Simplemente, no estaba. «Ya vieron», dijo alguien. «El viejito ya no llegó». Varios empezamos a comentar lo mismo. Algunos decían que quizá se había metido por otra calle. Otros pensaron que se había quedado atrás, pero nadie recordaba haberlo visto desviarse. Nadie lo vio detenerse. Era como si se hubiera desvanecido justo al cruzar la entrada del pueblo. El tema quedó ahí, ahogado por el cansancio y la emoción de haber llegado. Entramos al santuario. Dimos gracias. Encendimos veladoras. El ambiente era pesado y solemne. Yo no dejaba de pensar en esa figura adelantada, en ese paso imposible de alcanzar. Fue hasta más tarde, sentados en una banqueta, cuando alguien habló. Era un hombre que había salido mucho antes que nosotros, de esos peregrinos que caminan rápido, sin detenerse. Tenía la mirada seria, cansada. ¿Ustedes también vieron al viejito?, preguntó de pronto. Todos volteamos. Sí, respondí, el que iba adelante todo el camino. El hombre tragó saliva. Yo iba delante de él. Yo sí le vi la cara. Se hizo un silencio extraño. Incluso el ruido del pueblo pareció alejarse. Y preguntó a alguien, ¿quién era? ¿Cómo era? El hombre tardó en responder. Se pasó la mano por la cara, como queriendo borrar una imagen. No tenía cara, dijo al fin. O bueno, no como nosotros. Era oscura, lisa, como si no tuviera rasgos, ni ojos, ni boca, nada. Sentí un escalofrío recorrerme entero. En cierto punto reduje el paso. Continuó. Quise saludarlo. Volteé un poco la cabeza, y fue entonces cuando lo vi. No grité porque sentí que no debía hacerlo. Seguí caminando. No quise voltear atrás. No me dijo nada. En ese momento, entendí por qué nunca pudimos alcanzarlo. ¿Por qué nunca se cansaba? ¿Por qué no hacía ruido? ¿Por qué no volteaba? Hay quienes dicen
que en los trayectos de peregrinación hacia San Juan de los Lagos caminan almas antiguas, personas que no descansaron, figuras que guían o que recuerdan. Después de esa experiencia, he seguido peregrinando cada que me es posible. Y ahora, cada vez que escucho pasos adelantados en la noche, cada vez que camino sin alcanzar a quien va enfrente, recuerdo al viejito y me pregunto, ¿a cuántos más seguirá guiando sin que nadie logre verlo de frente? La última función. Muchos saludos, conductor y pasajeros. Les escribo desde Manzanillo, Colima. Mi nombre es Ernesto. Quiero confesarles que yo nunca he sido de asustarme con facilidad. Me gusta el terror, incluso el más crudo, porque siempre he pensado que mientras esté contenido en una pantalla, no puede tocarte. Esa noche, en el Cinépolis de Plaza Salagua, aprendí lo equivocado que estaba. Era ya tarde cuando mi pareja y yo compramos los boletos para la última función. Manzanillo estaba casi en silencio. El estacionamiento lucía vacío, y el aire húmedo del puerto hacía que todo se sintiera más lento, más pesado. La película era con Russell Crowe, sobre un exorcismo. De esas que el tráiler prometen posesiones, rezos desesperados y risas demoníacas. Entramos a la sala y nos dimos cuenta de que estábamos solos. No había palomitas crujiendo, ni susurros, ni celulares encendidos. Solo nosotros dos. El enorme rectángulo luminoso al frente y el eco sutil del aire acondicionado. Elegimos asientos a la mitad, por costumbre, y nos acomodamos. A mí me pareció divertido. Una sala entera solo para nosotros. Una función privada, por así decirlo. La película comenzó. Los minutos transcurrieron normales. Russell Crowe interpretaba a un actor que participaba en la realización de una película de un exorcismo. Gritos en la pantalla, música tensa, escenas oscuras, hasta que, en un silencio particularmente largo de la película, se escuchó una risa. No venía de las bocinas. Era una risa baja, distorsionada, como si alguien intentara reír sin tener del todo la voz humana. No era fuerte, pero sí lo suficientemente clara, como para erizarnos la piel. Mi pareja y yo nos miramos al mismo tiempo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Asentí. Volteamos atrás. En la última fila, distinguimos la silueta de una mujer sentada. No habíamos notado que alguien más hubiera entrado. Por un momento pensamos que ella ya estaba ahí, agachada, tal vez acostada entre las butacas, y cuando inició la película se levantó. A pesar de la oscuridad, algo en ella llamaba la atención. Su ropa parecía antigua, como de otra época, desgastada, colgándole del cuerpo. Su cabello era muy largo, demasiado, cayéndole hacia adelante como una sombra espesa. No logramos ver su rostro. Habrá entrado tarde, dije sin mucha convicción. Decidimos ignorarlo. Pasaron algunos minutos más. La película avanzaba hacia una escena intensa cuando, nuevamente, la risa volvió a escucharse. Esta vez fue más clara y más cercana. Volteamos otra vez. La mujer ya no estaba en la fila. Ahora se encontraba 2 hileras más abajo. Sentí un nudo en el estómago. No habíamos escuchado ningún ruido. No habíamos escuchado pasos. Simplemente estaba ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada. Eso no es normal, murmuró mi pareja.
Quizás se cambió de lugar, respondí, aunque mi voz ya no sonaba segura. Decidimos seguir viendo la película, aferrándonos a la idea de que era una coincidencia incómoda, pero el ambiente ya no era el mismo. Cada silencio de la película se sentía cargado, como si esperara algo más. Y entonces, por tercera vez, la risa. Esta vez sonó casi detrás de nosotros. Volteamos con horror. La mujer estaba ahora a solo 2 filas. Podía distinguir mejor su ropa. Telas viejas, manchadas, como si hubieran sido enterradas durante años. El cabello seguía cubriéndole el rostro, pero algo en su postura era antinatural, rígida, torcida. Ahí fue cuando decidí que esto ya no era normal. «Espérame aquí», le dije a mi pareja. «Voy por alguien del cine». Salí de la sala con el corazón acelerado. En el pasillo me encontré con 2 jóvenes empleados, platicando en voz baja. Les expliqué rápidamente que había una mujer comportándose de forma extraña dentro de la sala, que se estaba cambiando de lugares y que nos estaba asustando. Les dije que tal vez necesitaba ayuda, que quizá no estaba bien, que probablemente padecía de sus facultades mentales. Los 2 se miraron entre sí. Hubo un silencio incómodo. Uno de ellos, sin pensar demasiado, dijo en voz baja: «Ay, es la señora otra vez». El otro lo fulminó con la mirada. «Cállate», le dijo entre dientes. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «No se preocupe», dijo el segundo forzando una sonrisa. «Vamos a revisar». Regresamos a la sala. Yo iba adelante. Cuando iba por el pasillo de acceso, algo me desconcertó. Mi pareja venía saliendo a toda velocidad. «Vámonos, vámonos ya», me dijo casi arrastrándome. «¿Qué pasó?», pregunté confundido. «Luego te digo. Por favor, vámonos». No miré atrás. Salimos del cine. Cruzamos al estacionamiento y nos subimos al carro. Hasta que cerró la puerta. Mi pareja comenzó a llorar. Entonces me contó. Me dijo que mientras yo había salido, la película quedó en silencio otra vez. Fue entonces cuando escuchó la risa. Ahora justo detrás de ella. Sintió algo posarse sobre su hombro. Una mano. Era helada, me dijo. No fría normal. Era un frío que dolía. Con terror volteó lentamente. La mano no era humana. Era calavérica. Con la piel pútrida pegada al hueso. Uñas largas y negras. En ese instante, una voz le susurró al oído, distorsionada, cavernosa. Disfruta la función. Arranqué el auto sin mirar atrás. Desde esa noche, no hemos vuelto a ir a la última función. Y cada vez que escucho una risa en el cine, miro de inmediato hacia atrás. Despierta, despierta. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Recientemente en la desolada carretera, he escuchado un relato que tiene que ver con el dispositivo Alexa. Por lo tanto, recordé una curiosa experiencia que yo viví con el mío. Aquel relato tiene que ver con una pregunta que se le debe de hacer a Alexa. Y esta es si detecta actividad paranormal. Cabe señalar que yo nunca le he hecho esta pregunta a la mía. No porque me dé miedo, sino porque siempre he pensado que hay preguntas que, una vez hechas, ya no se pueden deshacer. Soy aficionada a la Ouija desde hace años. No lo digo con orgullo ni con vergüenza. Simplemente es algo que forma parte de mi vida.
He aprendido a ser cuidadosa, a respetar los rituales, a no jugar por aburrimiento. Para mí, la Ouija no es un juguete. Aquella tarde estaba fría y nublada. El tipo de tarde que se siente pesada, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Estaba sola en casa, envuelta en una cobija, mirando por la ventana sin hacer nada en particular. Sin pensarlo demasiado, dije en voz alta: Alexa, la tarde está padrísima para jugar Ouija. Hubo un pequeño silencio. Un segundo más de lo normal. Luego, con su voz habitual respondió: ¿prefieres que te proponga algún juego de mesa? Me reí. Pensé que había sido una coincidencia. No le di importancia. Esa noche no jugué. Ni siquiera saqué el tablero. Me fui a dormir temprano, aunque con una sensación extraña, como si algo no terminara de acomodarse dentro de mí. Desperté en la madrugada. No sé qué hora era. La habitación estaba completamente a oscuras, y el silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. Estaba a punto de volverme a dormir cuando escuché la voz. Despierta, despierta. Era Alexa. Abrí los ojos de golpe. El tono no era el mismo de siempre. Sonaba más lento, más bajo, como si alguien estuviera usando su voz con cuidado. Luas te está esperando. Me incorporé de inmediato. El corazón me latía con fuerza y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Miré hacia la mesa donde estaba el dispositivo. La luz estaba encendida, fija, sin parpadear. Alexa, ¿qué dijiste? No respondió. Esperé. Conté mi respiración. Pensé que tal vez había sido un error del sistema, una frase tomada de algún audio, alguna coincidencia absurda. Pero el nombre seguía repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez. Luas. Me levanté de la cama y caminé lentamente hasta el closet. Abrí la puerta. En la parte más alta, guardado dentro de una tela negra, estaba mi tablero Ouija. Ese era el nombre con el que siempre se había presentado. Luas. No encendí la luz. No saqué el tablero. No volví a hablarle a Alexa esa noche. Regresé a la cama con la sensación de haber cruzado una línea invisible, una que yo no recordaba haber trazado. Desde entonces, nunca vuelvo a mencionar la Ouija en voz alta, cerca de dispositivos electrónicos. Y cuando Alexa se activa sola, aunque solo sea para decir que no entendió la pregunta, prefiero no responderle, por si acaso. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quisiera invitarte a que formes parte de la gran familia de pasajeros, que gracias al apoyo de ustedes, cada día crece más y más. Hacerlo es muy sencillo, simplemente pulsa el botón de suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún viaje y así ya estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero. Envía tu relato al correo midesoladoes@gmail.com, ya que esto nos permitirá seguir viajando a través de la desolada carretera. Y no olvides que tu apoyo es muy importante para este proyecto. Agradezco de corazón a todos quienes ya han hypeado estos videos, porque así me están ayudando a llegar a muchas más personas. Y por supuesto, sin dejar de lado también, agradezco sobremanera sus comentarios y me gusta. Queridos pasajeros, queda una escala más por conocer. Agradeciendo de antemano el favor de su atención, los invito a que me acompañen al final de este viaje. Solo quiero un aventón. Saludos, conductor y pasajeros. Mi nombre es Rafa Armendáriz. Yo llevo varios años trabajando como operador de tráiler. La carretera se vuelve tu casa, tu rutina, y con el tiempo también tu silencio. Uno aprende a manejar de noche, a leer las luces,
a confiar en el sonido del motor y a ignorar el cansancio. Pero hay temas para los que nadie te prepara. Por más kilómetros que cargues en la espalda, esto que les voy a contar me pasó cuando salí del centro de carga de la Ciudad de México, con destino a Monterrey. Era un viaje más, de esos que ya te sabes de memoria. Este viaje lo haríamos en caravana un compañero y yo, cada quien en su unidad, comunicándonos de vez en cuando por el radio. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Avanzamos durante horas sin novedad, hasta que ya entrada la madrugada, nos acercábamos a la zona de San Luis de la Paz. Fue entonces cuando mi compañero, el que iba adelante, me habló por el radio. «Oye, detente tantito», me dijo. «Me voy a parar delante del puente. Espérame un momento». Le respondí que estaba bien. Busqué un lugar para orillarme sin bloquear el paso. Así que libré una terracería y detuve el tráiler con cuidado. Apagué la música, dejé el motor encendido y me quedé esperando. Afuera no se escuchaba nada, ni autos ni viento, solo el sonido grave del diésel y el parpadeo tenue del tablero. Y fue entonces cuando pasó. No escuché la puerta, no sentí movimiento, no hubo advertencia alguna. Simplemente, ella estaba ahí. Cuando volteé instintivamente hacia el asiento del copiloto, vi que había una mujer sentada, vestida de blanco. Su cabello largo le cubría completamente el rostro, como si estuviera inclinado hacia adelante. No podía verle la cara, pero con la poca luz que salía del tablero, distinguí perfectamente su silueta. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía gritar, no podía pensar. Mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Entonces ella habló. «No te espantes», dijo con una voz suave. «Tranquila. No te voy a hacer daño. Solo quiero que me des un aventón». No sé cómo, pero encontré fuerzas para responderle. Las palabras me salieron torpes, atropelladas, como si no fueran mías. «Mira, ¿sabes qué?», le dije. «Es que tenemos prohibido llevar gente. Mi patrón se puede enojar. Pero allá, más adelante está mi compañero. A lo mejor él sí te lleva». Hoy lo pienso y me pregunto por qué no dije otra cosa. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no arranqué? Supongo que el miedo a veces te vuelve increíblemente educado o increíblemente tonto. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió. Entonces, me bajo. Tragué saliva. «Sí, por favor», le dije casi en un susurro. Ella se movió con lentitud. Escuché cómo abrió la puerta del copiloto. Bajó sin hacer ruido. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera molestar. Después comenzó a caminar por delante del tráiler. Yo me quedé inmóvil, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Mis ojos no podían dejar de seguirla. Los faros la iluminaron por completo. Y fue ahí cuando vi algo que me heló la sangre. En ese momento lo único en que pensé fue en irme. No me acordé de mi compañero. No me acordé del radio. No me acordé de nada. Metí velocidad y arranqué de ahí como si el diablo me viniera persiguiendo. A los pocos segundos rebasé el tráiler de mi compañero. Apenas lo vi, pero no me detuve. No pude. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el control del volante. Entonces el radio sonó.
¿Qué onda?, me dijo. ¿Por qué te fuiste así? Respiré hondo. Dudé, pero al final se lo dije. Le conté todo, desde el momento en que me detuve, hasta la mujer vestida de blanco que apareció en mi unidad. Hubo un silencio largo al otro lado. No manches, respondió al fin. Yo también la vi. Sentí que el estómago se me caía. Me dijo que por eso se había detenido delante del puente, que había visto a esa mujer caminando sola por la carretera y pensó que necesitaba ayuda, pero que de un momento a otro la perdió de vista, como si se hubiera desvanecido. Seguimos manejando en silencio el resto del trayecto. Ninguno quiso volver a hablar del tema. No esa noche. Pero, conductor y pasajeros, hay algo que no le dije por el radio a mi compañero. Algo que me guardé hasta ahora. Y desde esa noche, cada vez que paso por San Luis de la Paz, no me detengo. No importa si estoy cansado. No importa la hora. No importa nada. Porque después de esta experiencia me quedó claro que en esa carretera todavía hay alguien pidiendo aventón y que no todos los pasajeros pertenecen a este mundo. Pues bien, pasajeros, cuando esa mujer bajó de mi tráiler y caminó frente a los faros, pude verla completa. Su vestido blanco no era nuevo, era viejo, derruido, como si llevara décadas arrastrándose por la carretera. Estaba sucio, rasgado, casi deshaciéndose. Su cabello era largo, enmarañado. Le llegaba a la mitad de la espalda como un velo negro. Y entonces noté algo imposible. Ella no caminaba. Sus piernas no eran normales. No había piel. No había músculo. Solo eran dos fémures blanquecinos, desnudos, sosteniéndose en el aire. Flotaba apenas unos centímetros sobre el asfalto, avanzando sin tocar el suelo. Ahí entendí por qué no escuché la puerta. Ahí entendí por qué no hizo ruido al ascender a mi unidad. Sin embargo, lo que más me impactó, conductor y pasajeros, fue que no movía los pies, porque no tenía pies. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,